La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología y la educación. Hoy día vamos a tratar con el sociólogo Vicente Ota un tema que es de actualidad, el rol de la prensa y los términos que están surgiendo últimamente respecto a ella, porque se dice que la prensa muchas veces hace mal uso de la información, informa mal e incluso se está hablando de un nuevo término que jamás imaginaba que pudo haber existido, el terrorismo de imagen. Bueno, el tema de la prensa y la forma como se comunica, pues ha sido tratado por grandes intelectuales a nivel internacional. Uno de ellos es Noam Chomsky y con Vicente Ota vamos a conversar sobre este tema de la prensa. Estimado Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mi estimado Modesto, y además uno se anima y se llena de buenas vibras en un diálogo contigo, tocando un tema tan interesante, tan importante, que va mucho más allá de lo que el nombre pudiese indicar, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de esclarecer ahora en este diálogo. Mira, Noam Chomsky, famoso él en el mundo intelectual, hizo un tratado y habló de las 10 estrategias de manipulación mediáticas, dice, que son un conjunto de técnicas utilizadas por los medios de comunicación y las élites para influir y controlar a la opinión pública. Bueno, entre estas 10, pues está la de distraer a la gente, crear problemas, hay veces ofrecer soluciones, em, para que el público vaya aceptando las ideas que quiere inducir a pensar, usa la gradualidad, también la técnica de diferir la noticia, dolorosa pero necesaria, dirigir al público como si que el público estuviese compuesto de niños, como el gato ronrón, por ejemplo. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, reforzar la autoculpabilidad, ¿no? ¿Quiénes son responsables? La población que quema los árboles, qué sé yo. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Terrible cosa que plantea Noam Chomsky. ¿Tienes alguna opinión, impresión, una idea acerca de estas 10? ¿Son demasiado exageradas o me parece que en el mundo de la sociología ya se conocen? Como todos sabemos, Noam Chomsky es uno de los intelectuales más notables del siglo XX, ¿no? O sea, de esos que todavía quedan como rara avis, que están cercano a lo que anteriormente se denominaba como sabios, ¿no? Por su inmensa formación, información y conocimiento. Entonces, y además, Noam Chomsky tiene la peculiaridad de que habla de estos fenómenos con una profundidad muy amplia. ¿Por qué? Porque creo que la prensa y todo el sistema comunicacional del siglo XX y a estas alturas no se puede tratar adecuadamente sin tener un manejo de temas lingüísticos y neuropsicológicos, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja de Chomsky, él es que es sobre todo un
extraordinario lingüista y en ese sentido la manera como él aborda los problemas de la prensa tienen esa riqueza y esa complejidad. Aplicando al Perú. Por mi parte te voy a contar algunas experiencias un poco no bien, no muy buenas, pero que me pinta a mí una idea de lo que es la prensa. Ah, hace la época en que había campaña pues contra eh, el señor Pedro Castillo allí, una periodista del canal, bueno, para ser claro, la señora Verónica Linares me hizo una entrevista. Y a lo largo de la conversación, de repente me hace una pregunta, supuestamente infiriendo de lo que conversábamos, me hace la siguiente pregunta. O sea que, me dijo así, o sea que todos los chimbotanos son mentirosos. Yo no había, yo no había dicho nada de eso, ¿no? Entonces Pero, yo respondí, ¿no? Tres veces no, 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 para que quede claro que no he dicho eso, ¿no? eh, Y, y siguió la conversación. Pero aparentemente esa pregunta, supuesta pregunta, tenía pues un fondo diferente, porque todas las redes sociales comenzaron a circular la idea de que Modesto Montoya ha dicho que todos los chimbotanos son mentirosos, cosa que yo le había dicho, no, 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 no. La municipalidad el alcalde de Chimbote, que era pues de la oposición, inmediatamente eh, dijo que me habían declarado hijo, o sea, persona no grata, etcétera. Una cosa tremendamente mediática, todos los medios hablaban de eso, cuando realmente era totalmente falso. Yo le había respondido no, no, no ante su pregunta. Y su pregunta la pasaron como si hubiera sido una afirmación mía. Eso a mí realmente me dio que pensar de la prensa. Pero esa no es la última vez. Después ocurrió que siempre pues, los enemigos políticos te denuncian, ¿no? Dice, eh, Modesto Montoya denunciado por corrupción, por haber nombrado a una persona en un cargo para el cual no estaba calificado. Caray, toda la prensa habló de ese tema y pasó a la fiscalía y así nomás al toque, la fiscalía dijo no tiene sentido, archívese. Pero ningún medio se le ocurrió decir, caramba, lo que se le acusó fue falso, quedó en la idea de que la acusación, ese tipo de cosas, yo envié incluso la nota a la República para que completen la información. Me dijeron, sí, vamos a completar la información. Nada. Esto significa pues que es un caso personal que yo conozco así de primera mano. Y eso me hace sospechar también que todas las acusaciones que se hacen contra personas no bien aceptadas por los medios no tienen un fondo de verdad, sino más bien un deseo de liquidar a una persona. Esto no puede ser penalizado, por supuesto, no hay leyes que estén contra eso, pero como dice Noam Chomsky, usan la prensa para distorsionar, para atacar, para crear ideas falsas. ¿Tú tienes alguna experiencia similar? Porque tú también has sido funcionario, estimado Vicente. bueno, no pensaba entrar por ahí, no lo había pensado. Por supuesto, y yo tengo una experiencia que es más fuerte, más difícil que la que tú has expuesto, porque en el periodo en que yo estuve de viceministro de Interculturalidad, ese viceministerio tenía la responsabilidad de, de asumir todo lo que es el manejo de los pueblos indígenas. Y eso incluía, por supuesto, su territorio, ¿no? Que en una parte era amazónica,
en la otra parte andina, y, y como tú sabes, hay una serie de proyectos de explotación, sobre todo energéticos, ¿no? Gasíferos, petroleros y también mineros, ¿no? En la selva. Entonces, como ya estaba vigente la ley de consulta previa, mi despacho trató de ser muy coherente, ¿no? Y aplicar la consulta previa como un requisito para que, como tú sabes, la ley de consulta previa es bien sencilla en su objetivo. Cualquier proyecto que va a producir un cambio, una modificación del territorio, del hábitat donde están los pueblos indígenas, tiene que ser consultado con los pueblos indígenas. Esa es la consulta previa. Es de ley, es obligado. Entonces nosotros nos pusimos firmes en eso y se hizo una campaña terrible contra mí en particular, ¿no? Acusando de cosas falsas, de tergiversaciones, ¿no? Supuestamente de una estafa que había hecho con terreno, con gente en una época que yo estaba comprometido o activo en actividades agrícolas. Y a pesar que yo fui con el periodista, ¿no? Del medio que emitió esta falacia, esta calumnia, lo llevé a Casma para que vea y converse con la gente, en fin, pero ellos ya tenían editado y hecho la denuncia, la campaña, ¿no? De calumnia, y simplemente lo sacaron así como está. Entonces, en carne propia yo he conocido ese sinsabor que tú también has tenido la oportunidad de experimentar. Pero yendo más allá y tratando de no retomar ¿no? Lo de Chomsky, podríamos decir que eh, la prensa moderna, ¿no? Contemporánea, se nutre mucho del principio que instaló Goebbels, ¿no? El famoso ministro de propaganda nazi, con el uso, ¿no? De los medios de comunicación. Como tú sabes, hay un famoso principio que Goebbels instaló y puso como viga maestra del sistema comunicacional nazi, ¿no? ¿Cuál era? Eso de que miente, 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 que algo queda. O sea, es intencional y consciente que en este caso estos medios de comunicación que quieren construir una imagen falsa de una persona, de un proceso, de un proyecto, están haciendo no por error, sino intencionalmente creando una imagen que ellos saben que es falsa. Pero por más que luego sea desmentido o lo aclaren, como tú dices que querías aclarar, eso no se va a aclarar porque es tan poderosa la maquinaria de desinformación que manejan y luego eso se instala en la mente, en el pensamiento de la gente. En el Entonces, imaginario. claro, entonces al final, ya, de todas maneras, si aclares, algo va a quedar. O sea, ese es el principio, ¿no? Y con eso, ya el objetivo del que desinforma, del que miente, del que calumnia eh, se ha cumplido. Ahora, eso va ligado a dos cosas, mi estimado Modesto. Es bueno que la gente se informe y conozca. En el año 42 o 43, ¿no? En 1942, 43, Orson Welles, que era un genio, un genio de los medios de comunicación, ¿no? Tenía una propaganda, una radio muy sintonizada en Estados Unidos en esa época, ¿no? Y en alguna vez pasó por la radio, ¿no? Como en episodio, en fin, lo que era una novela famosa, un cuento famoso de G.H. Wells, que era La Guerra de los Mundos. Y lo hizo con tal realismo que creó una zozobra y una histeria en la sociedad americana. No fue una cosa extraordinaria, ¿no? En el manejo que él hizo de esta novela, lo que lo convirtió en noticia. Bueno, este Orson Welles, que era un tipo genial, ¿no? Uno de los grandes directores del cine en la historia, hizo el año 42 o 43 una película
que se llama Ciudadano Kane, ¿ya? Y esta película es extraordinaria, Modesto, porque es la primera, es así totalmente innovador, que rescata y que pone, ¿no? En el imaginario, en la información, ¿no? de la sociedad, el poder que tienen los medios de comunicación. Porque la película es, ¿no? sobre este ciudadano Kane, que era, ¿no? dueño de una corporación de medios de comunicación y que usa este tremendo poder mediático para convertirse en un líder político, en una figura nacional. Estamos hablando de 1943, imagínate, ya él intuye, ¿no? Eh, prevé el significado del poder de la prensa. Es algo extraordinario. Entonces, esa es la segunda cuestión. Ahora, la tercera tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? No recuerdo si Chomsky lo trata de manera explícita, pero tú sabes que a partir de 1990, 2000, hay unos excelentes trabajos comunicacionales, lingüísticos, antropológicos, que han llegado al final a la definición de una caracterización del sistema de comunicación mundial, ¿no? y de todo lo que son los medios de información, que se ha resumido en la palabra la civilización del espectáculo. Entonces, este enfoque lo que dice es que a partir ¿no? de los finales del siglo XX, la prensa, los medios, ya no tienen que ver con la verdad. O sea, eso que nosotros hemos comentado de nuestra experiencia personal de manera microscópica, lo que este enfoque dice que es a nivel global, a nivel general, la prensa ya no tiene ningún interés en decir la verdad. No te informa lo que ha sucedido, te informa o reproduce información, noticias, en fin, de lo que le interesa al dueño de la prensa, al dueño de los medios. O sea, es lo que comienza a decirse últimamente la realidad virtual. Entonces, la realidad que se traduce, que se transmite a través de los medios, no es la realidad que está fuera de nosotros, es la realidad que los periodistas, que los dueños de los medios quieren que tú veas como realidad. Ya, O eso sea es lo que extraordinario. te quieren llevar a ti, al público, a su realidad paralela que viven. No nos quieren llevar, nos llevan. El problema es cuánto de la gente que ve esta información, este sistema comunicacional que estamos conversando, cuántos pueden darse cuenta. O sea, cuántos tienen un espíritu crítico y el nivel de información suficiente como para poder discriminar lo que es manipulación, lo que es una trampa, lo que es un engaño, de lo que es la realidad. No sé si el 2% o el Ya. 3%, no más. El resto, que cada día menos informado, menos formado, menos cultivado, se guía de lo que dicen los periódicos. Entonces, este es un cambio esencial del rol de la prensa. Si tú recuerdas, y nuestra teleaudiencia recuerda, sobre todo los que son un poco mayores, hasta el año 2000, por decirte, en Estados Unidos hay una serie de controversias, de discusiones y un gran respeto por la libertad de prensa y por la verdad informativa. Todavía quedaba como esos principios con los que se desarrolla la sociedad americana, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX. A partir de finales del siglo XX, eso ya no existe, mi estimado Modesto. Los ejemplos, yo voy a poner dos ejemplos nomás para no extender mucho ni cansarlos a la audiencia. La guerra de Irak, todos recordamos que durante 8 o 10 meses la prensa norteamericana, CNN, todo su sistema comunicacional acusó a Saddam Hussein, que era el líder, el presidente de Irak, de que tenían armas prohibidas, armas químicas, armas totalmente De, que de habían dis- sido de destrucción masiva. así, y que estaban vetadas por la ONU y
los pactos, en fin, ¿no? Que tenían que ver con la cuestión del armamento. Destruyeron Irak, mataron a Hussein y toda su familia, profesamente fueron y los mataron, y hasta ahora Irak ha quedado totalmente colapsada, hasta ahora hay tropas americanas ahí, y luego cuando fue la misión de la ONU a verificar, no si era verdad que habían ¿no? tenido armas químicas, armas prohibidas, resulta que no habían tenido, no había. Y la propia Organización de las Naciones Unidas hizo su informe, dijo, no hay armas, no hay armas prohibidas. Habían llevado, ¿no es cierto?, a la destrucción y al asesinato de miles. O sea, en Irak murió más de 500.000, 600.000 personas. ¿Y en qué se basó esa campaña bélica de aniquilamiento y no genocida, ¿no? En una mentira fabricada, es profesamente fabricada por el Departamento de Estado americano para justificar la incursión bélica, para ir y matar a la gente. Entonces, lo que podemos ver es que el manejo de la prensa en la actualidad es terriblemente perverso, falso. Ya no hay el principio de que no la prensa debe comunicar lo que sucede, debe dar información veraz, no debe producir realmente información desde la verdad. Eso ya no interesa. ¿Por qué? Porque lo único que transmite son intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y los intereses de los propietarios de los medios. O sea, se ha convertido en un espectáculo por eso. Bueno, estamos por eso en la civilización del espectáculo. Entonces, Es lo que todo dice, aquello, es lo que dice tu ¿no? amigo Mario Vargas Llosa, ¿no? La, Bueno, él escribió ese libro, si no me equivoco, el 2008, 2007, pero la civilización del espectáculo ya fue definida a partir de 1990, ¿no? Ya los antropólogos, estudiosos de fondo, Vargas Llosa lo que hizo fue como un ensayista de difusión, ¿no? Reprodujo, juntó varios artículos y hizo una cosa así. Pero eso ya estaba dicho de manera seria, muy fundamentada, con estudios, ¿no? Antropológicos, lingüísticos, antes. Efectivamente, él lo dice a partir de 1907, 2008. Eso es lo que sucede. Ahora, para terminar de dar un ejemplo que grafique mejor lo que estamos diciendo, en otras palabras, la prensa y los medios de comunicación fabrican las noticias y ellos mismos se convierten en noticias, ¿no? Por decirte un ejemplo próximo, ¿qué cosa significa todo este lío alrededor de Chibolín? Chibolín es una persona del espectáculo, es una persona de la televisión, es una persona que hace actividades diversas, ¿no es cierto? Y bueno, y aparte de las ilegales que no todos conocemos, ¿no? Es terrible. ¿Quién lo denuncia? Alguien de su mismo medio, ¿no? Prácticamente de su camarilla de amigos, que es el señor Beto Ortiz. Ahora hemos llegado a una situación tan especial. ¿Tú te imaginas que alguien como Beto Ortiz, que fue acusado, sentenciado y encarcelado, creo, por pederasta, ¿no? ¿No? Por violador de niños, se ha convertido en un paladín de la justicia, en un paladín de la verdad? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado? O sea, en el espectáculo, todo aquello que llame la atención, que venda, que haga noticia, todo es válido. Entonces ya no interesa la verdad, no interesa la mentira, no interesa lo correcto, no interesa lo inmoral, nada de eso interesa. Esa es la civilización del espectáculo, te ¿no? voy O a, semana tras semana, ¿no? De que si Cueva le dijo eso a la señora, si se le sacó la vuelta con la chica tal, y cosas por el estilo. O sea, esa es la información que copa ahora los medios, ¿no? De escritos, televisión. Esa es la civilización del espectáculo, mi estimado ahora, Modesto. te voy a contar una breve anécdota para que sepas que para que te enteres que estoy pues en otro mundo. Resulta que en el año 2000 y algo, 2003 por ahí, me invitaron a una conferencia nuclear en Miami. Tomo el avión y veo que el presidente, que en esa época era Toledo, estaba en primera clase. Entonces dije, voy a tomarme una foto, pues como me gusta tomar fotos.
con el presidente. Ingreso, le digo, presidente, ¿podemos tomarnos una foto? ¿Cómo no, Modesto? ¿Cómo no? Entonces le tomo la cámara y le pido a un pelucón que estaba sentado allí en el otro lado del asiento que nos tomara una foto. El pelucón se hace un gesto así como yo tomar una foto, pero al final nos tomó. Fui a mi asiento que estaba en segunda y veo que dos chicas pasan corriendo hacia el lugar allí donde yo había estado antes y pensé entre mí, caramba, Toledo también tiene pues su jale entre las chicas. Pero cuando las chicas salieron, dijeron, saltando, nos tomamos una foto con Carlos Vives. Entonces yo le pregunté, ¿quién es Carlos Vives? Y me Qué señalaron, bueno, y me al señalaron pelucón, el al pelucón. pelucón, Yo qué buena. te juro que se Esa te anécdota sí es para la peña, Modesto, ¿ah? Qué buena. Te juro que si tú me presentas una foto de Carlos Vives, no lo reconozco porque no escucho, no estoy en ese canal. Cuando llegué a Miami, le conté a unos amigos, todo el mundo se reía porque todo el mundo conocía a Carlos Vives, menos yo. Sí, claro, era en esa época además estaba de moda, era un cantante de cumbia muy famoso. Ahora, cuando tú me hablas de Beto Ortiz, no sé qué cosa habrá dicho ni quién es Chibolín, pero no te voy a pedir que me expliques porque sería muy... Oye, no, tampoco te pases, ¿ah? Chibolín está en los periódicos, en las primeras planas y en la televisión hace 3 semanas. O sea, salvo que tú ya no lees televisión, no ves televisión, no lees periódicos, no te conectas con el Perú. Salvo eso, no No, sabrías quién es. yo converso del mundo cuando almuerzo con ustedes, pero me paso aquí todo el día me he pasado haciendo unos cálculos de fisión nuclear allí con mi señora compañera y totalmente concentrado. Me despierto cuando me toca hacer la emisión, pero yo le pido a la juventud y a todos también lo siguiente, ¿no? Que hagan lo que yo hago en mi vida. Digo, si voy a gastar una hora viendo algo, pues que sea algo que al después me quede algo en la cabeza, que aprenda algo. Por ejemplo, yo como buen amo de casa lavo los platos, ¿ah? Después de la comida. Me pongo mi casco y veo la última noticia económica de la Deutsche Welle. Tac, aquí, una hora escuchando el gran el gran choque que tiene los chinos con Norteamérica en los automóviles eléctricos, cómo tiembla la General Motors, cómo tiembla la Ford, qué opinan los consumidores, etcétera, etcétera, y aprendo cosas. Todo el mundo debería hacer eso. ¿Qué pasa si me paso una hora escuchando a tal persona? Mejor hago otra cosa. Creo que sería bueno así para que poco a poco nos vayamos limpiando el cerebro. Pero hay una cosa, Vicente, es que a los peruanos y supongo a todo el mundo le gusta la bronca, la pelea, ver sangre y la prensa parece que conoce eso para ganar plata. Todo el mundo se vuelve un atacante, atacante de alguien. ¿Quién es la víctima ahora? Ataque, ataque, ataque. Pero al final uno se pone a pensar, ¿será verdad todo lo que dicen? Claro, a veces parece evidente, ¿no? Estoy escuchando a la presidenta Dina Boluarte que habla de terrorismo de imagen. ¿Qué cosa es el terrorismo de imagen? Y yo digo, primero tendrían que, como matemático que soy, primero tienen que hacerme la definición de terrorismo de imagen. ¿Cuál es la definición? Y después de la definición, si es un delito, la pena para ese delito. Terrorismo de imagen tendría que ser lo que dicen los abogados, una, un delito tipificado, o sea, aquel que ha cumplido estas condiciones ha hecho terrorismo de imagen. ¿Cuál es la pena? No sé. ¿Tú tienes una idea de qué significa terrorismo de imagen, estimado Vicente? No, lo que está haciendo esta señora dentro de su limitado conocimiento, ¿no? O sea, ella tiene un desbalance, en un desequilibrio
entre información, conocimiento y astucia, ¿no? Entonces es mucho más astuta, le gusta las mentiras, la manipulación. Lo que ella quiere decir es, como dice, como están promoviendo la nueva ley contra terrorismo urbano, ¿no? Lo que ella está diciendo es que las acusaciones, las críticas que le están haciendo, ella lo asemeja, ¿no? A críticas terroristas. Entonces, así como que hay imágenes sobre hechos reales, pero que ella dice, no, que eso es un terrorismo de imagen, ¿no? ¿Cómo está queriendo acusar el paro que hoy día ha sido, dicho sea de paso, pues modesto, contundente? Yo he salido a caminar, a darme vuelta ahí, pensaba ir por la oficina, en fin, absolutamente no había casi movilidad, entonces un paro contundente. ¿Y qué es lo que dice la señora esta? No, que los empresarios transportistas iban a salir, que un grupo de provocadores y que tiene intencionalidad política, que es lo mismo que ha dicho su premier, son los que vienen promoviendo y haciendo el paro. Cuando anoche mismo han matado a 4 transportistas, estos extorsionadores, estos sicarios. Entonces, es como esa información sale y luego la interpretación que ella le da es que esas son imágenes terroristas, o sea que la gente está engañando, ¿no? A la sociedad, lo cual es un despropósito absoluto. Entonces, ¿Ha habido 4 muertes anoche? así, entre ayer y hoy, dice que se ha producido esto por el mismo problema, ¿no? Extorsionadores, ¿no? Seguramente gente que no ha querido pagar, gente que estaba ya organizando, llevando adelante el paro y los han matado. Entonces, eso es una cosa gravísima. Y esta señora dice que ese paro es un paro provocado por intereses políticos, porque todo está bien. Y hoy día leí, porque yo no leo las cosas que dice porque son absolutas farsas, mentiras. Y hoy día leí algo que porque me llamó la atención y la declaración que ha hecho, porque además la prensa la viene criticando sistemáticamente y ella ha comenzado, ¿no? En una confrontación con la prensa, haciéndole acusaciones de todo tipo. Bueno, pero hoy decía en su declaración que los problemas que hay, ¿no es cierto?, de inseguridad ciudadana, de crecimiento de la delincuencia, de la criminalidad, son cosas heredadas, o sea, cosas que vienen de los otros gobiernos y que al contrario su gobierno los está combatiendo, los está reprimiendo, lo cual es falso, ¿no? Porque la inseguridad, la violencia, que por supuesto hay, siempre hay en toda sociedad, y que había también en nuestro país, se ha incrementado, se ha multiplicado en estos últimos 2 años. No, no había la cantidad de muertos, de sicariato, de extorsiones, no había lo que hay ahora, ¿no? Eso de la minería ilegal de patadas en la Amazonía. O sea, este gobierno es terriblemente incompetente. Un tema que yo trato de hablar de cosas personales, no porque son importantes de mis cosas, sino que les pregunto también a la población, a nuestros seguidores. Y a ti, Vicente, te pregunto lo siguiente. En la época del terrorismo senderista, en los años 90, yo salía de mi casa sin problemas, no tenía temor que me asalten, que me quiten mi celular o que me maten, porque bueno, era una persona común y corriente, eh, pero de hace ya algunos meses, que dicho sea de paso, me quitaron mi tarjeta de banco ahí en la Uni, en la puerta 5 me rancharon y la gente ahí es atacada, es muerta. He ido a Juliaca hace 2 semanas a una señora, un balazo en el estómago por no entregar el celular. Hace 4 días en mi pueblo a un campesino rondero lo han matado, o sea, cerca a mí. Y yo mismo ya tengo miedo salir de mi casa, de un temor que me puede pasar algo. Y no era así, no sentía en los años 90, en el peor momento de la historia del Perú. ¿Tú has sentido algo similar? ¿Te sentías más seguro en los años 90 que ahora o también tienes ese temor? A ver, explícanos y a ver la población que de repente que va a poner ahí su comentario, ¿qué sienten ellos? ¿Sienten el temor de morir
ahora o en la época del senderismo. ¿Cuál es tu caso, Vicente? Eh, Creo que son dos tipos de inseguridad pública muy diferentes, estimado Modesto. Totalmente de acuerdo, son diferentes, pero te estoy diciendo tú Pero como persona, ¿te por sentías eso, así con peligro de morir en esa época? por a eso vamos a ir. Cálmate, cálmate, porque estás un poco acelerado, cálmate. Yo creo que una primera distinción que hay que hacer es que en el 90, entre el 80 y el 90, hay una primera fase, ¿no? Que es muy larga, que dura casi hasta el 90 mismo, donde de la inseguridad no se vivía, uno, en todo el país, y dos, en Lima. ¿Por qué? Porque los actos de violencia, ¿no? Más terribles, brutales, ¿no? Que hace el terrorismo, que hace Sendero Luminoso, es básicamente en la Sierra Sur, en provincias y especialmente en la Sierra Sur. Y como es natural, ¿no? Como es normal, la reacción ciudadana de las personas es que no lo siente en la medida que no se produce en su entorno cercano, como que no lo involucra, no le concierne. Que eso cambia, ¿no? En los últimos 2, 3 años del 80, ¿no? Cuando Sendero Luminoso eh, toma la decisión de ya entrar a Lima, ¿no? Cercar a Lima y entrar a Lima. Y empiezan algunos paros, ¿no? Los paros armados y cosas por el estilo. Hasta entonces, esta inseguridad, este temor, se daba básicamente fuera. No acá en Lima nosotros no lo sentíamos, ¿no? Lo que sentíamos era a veces los apagones, ¿no? Y los horarios donde tú tenías que, por toque queda, ¿no? Tenías que adaptarte a los horarios para poder circular, en fin, a ese nivel. Pero amenaza sobre tu propia vida, creo que eso no era muy extenso, ¿no? No había en mucha gente. Esa es la diferencia principal con lo de ahora. Ahora la criminalidad, la violencia, el sicariato es tan fuerte, ¿no? Además que ha tenido un aumento geométrico, porque junto con la inseguridad, con la violencia que ya venía desarrollándose en el Perú, la presencia de estos extorsionadores y sicarios, el tren de Aragua, ¿no? De los venezolanos así más avesados y criminales, eso le ha puesto una dosis de violencia y de brutalidad mucho mayor. Eso que tú has dicho, por ejemplo, que si no entregas rápido un celular o tu billetera o lo que sea, te llenan de balas. Eso no había antes de la venida del tren de Aragua y de estos avesados criminales venezolanos. Eso no había. Eran raros, ¿no? A veces te atacaban, ¿no? Te agredían. Podía haber también casos de disparos, pero no era tan frecuente. Ahora no, ahora el venezolano a la primera te dispara, te mata, o sea, no le interesa, ¿no? Entonces, por eso que ahora sí, la violencia que hay en la sociedad, hablando de Lima, ¿no? Y en otras zonas de Perú, como el norte, donde es muy fuerte también, Trujillo, Lambayeque, Piura. Yo Ahora, creo que tú dices que son, ahora sí es mucho más fuerte que en los años del 90, ¿no? Del 80. claro, hay los sicarios, los extorsionadores, pero tú dices que son venezolanos, mm, todos o no creo que sean todos. Hay la violencia delincuencial antes que llegaran los venezolanos, yo ya la sentía. Me arrancharon mi celular del automóvil en el Rímac hace 10 años o por allí. Ya existía antes de los venezolanos, estimado Vicente. No, 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 yo no, me he expresado mal y me has entendido peor. Yo no he dicho que toda la violencia empieza con los venezolanos. Lo que he dicho es la criminalidad, la violencia que existía en el Perú tiene un aumento geométrico con la llegada de los venezolanos, porque creo que estos carios, estos avesados delincuentes venezolanos, que están un buen grupo de referencia, es ese llamado Tren de Aragua, son mucho más violentos. A eso me refiero. O sea, Ok. ellos sí te matan
para empezar nomás te disparan, o sea, no esperan mucho lío. En cambio, normalmente el asaltante, el criminal peruano, no tenía ese grado de violencia. O sea, el cambio que yo he señalado que se produce es por ese lado, en el factor violencia que está de manera concentrada, ¿no? En el uso de los sicarios, de los asesinos, criminales de estos del Tren de Aragua, de los delincuentes venezolanos. ¿Sí? Ellos son mucho peor, ¿no? En términos de agresividad, de violencia, de letalidad. Eso sí, es indiscutible, creo yo. Ahora, la solución. Supongo que los delincuentes son tan inteligentes que nosotros. Si es que yo veo que en mi campo de trabajo, entre comillas, trabajo, en mi campo de delito, llegan policías a montones, bueno, me cambio de lugar, me voy al barrio vecino y así sucesivamente se trasladan, no están fijos, no tienen, no son, no trabajan en una empresa que tiene su edificio allí nomás. Eso significa que, en mi entender, este asunto de poner policías no va a resolver, me parece, el problema, porque se van a ir a otro lado, ¿no? Mira, yo creo que hay tres problemas ahí, Modelo. El A ver, primero es lo que te he comentado, ¿no? Eh, toda, todo ordenamiento, ¿no? Toda aplicación de justicia, de la legalidad, tiene un sustento, una base ética, moral. O sea, la autoridad para que tenga legitimidad, para que tenga credibilidad, tiene que tener no solamente legalidad, sino moralidad. Entonces, la primera pregunta es, tal como está funcionando el gobierno del Estado peruano, donde casi todos sus presidentes de los últimos 30 años, sus ministros, sus altas autoridades, muchos, no todos, todos están implicados o en la cárcel o están en caso de corrupción. Entonces yo te pregunto, en ese contexto, yo creo que la labor que hace la policía es una labor heroica, verdaderamente heroica, porque sabe, ¿no? Que está ordenado, que tiene en la jefatura personas, muchas de ellas corruptas, incompetentes, ¿no? Que tendrían que estar en la cárcel y sin embargo tienen que cumplir con su función, ¿no? De perseguir a los delincuentes. En fin. Primer problema. Segundo problema, la corrupción es tan grande, ¿no? Que ha involucrado al sistema policial, al sistema judicial. Entonces, un policía detiene en flagrancia inclusive, ¿no? A un delincuente, a un sicario, lo entrega a la policía, al Ministerio Público, ¿no? Y el juez decreta si no es el fiscal que le decreta su libertad en una semana, en 10 días, el juez declara sentencia que no hay lugar a condena y lo deja libre. Ese es el segundo problema. Y en tercer lugar, yo creo que esa es otra diferencia en el plano de cómo se ha ido desarrollando la criminalidad, que no es tan cierto ahora lo que tú has dicho. Antes sí, ¿no? O sea, reprimía fuerte en una zona, en un barrio, en un distrito, el choro agarraba, se iba, ¿no? A veces tenía que irse de Lima a provincia, pero ahora no, porque si no corrompe al juez, corrompe al fiscal, corrompe al policía. O sea, la posibilidad de mantener y reproducir la criminalidad en el mismo sitio es muy grande. Y en tercer lugar, esa es la otra diferencia que te quería comentar, ¿no? Gente como el Tren de Aragua, o sea, bandas organizadas que han venido, esos tienen que ver con la experiencia de estos fascinerosos venezolanos, se quedan en el lugar y te matan. Matan al policía o matan a la persona que quiere poner autoridad. Yo he conocido de moto propio hace un año y medio en Vitarte, ¿no? Tomando movilidad, conversando con la gente, taxi, y hablaba sobre eso. Ya los del Tren de Aragua habían eliminado, habían desplazado a todos los choros peruanos, a todos esos extorsionadores, todos los que habían sacado de la zona. Y entonces, y el taxista me comentaba cómo, ¿no? El concejal que había insistido en poner orden, que había ido a la comisaría, que había traído, obligado a la policía, ¿no? A controlar ahí, a los 2, 3 meses lo mataron. No lo matan. Estos sicarios, estos avesados venezolanos, pues te digo, ahí hay una diferencia de la intensidad,
de la potencia, ¿no? Del uso de la violencia. Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada donde cualquier solución tiene que venir necesariamente de una purificación, de una depuración, ¿no? Una especie de revolución moral y cultural del país, ¿no? Que Ah, pasa, ¿no? claro, pero si tú me estás diciendo que hay esa posibilidad de que el criminal corrompa la autoridad, ya pues no hay solución, sería un poco No, porque complicado, ¿no? claro, que hay solución, Yo por eso te digo, es una solución inocentemente, ingenuamente, ingenuamente, modestamente pensaba porque se iban a otro lado a seguir su trabajo, pero ya ahí la cosa es tremenda. Bueno, efectivamente en ese caso se requiere pues una revolución cultural, educacional, que total. hasta ahora Por eso te parece digo, tiene hasta que ir ahora a parece que no la comienza. raíz, tenemos que ir a la raíz. Ya no podemos solamente ver el árbol, la ramita, no la cosa exterior, hay que ir a la raíz. Si no vamos a la raíz, vamos a simplemente convivir, ¿no? Y se va a seguir desarrollando la violencia, el crimen, ¿no? Todas estas cosas de sicarios, de extorsionadores, ¿no? Por Bueno, eso es que y la raíz es definitivamente la educación, que es la que menos se le entrega los recursos para avanzar. Se ha abandonado la educación del Estado. Ahora prácticamente, si, edúcate, si tienes plata, busca tu universidad, tu precio. Yo ya tengo solamente platita para unos cuantos, Ese es un poco tremendo. Bueno, así finalmente, es. Vicente, tenemos actualmente un Congreso que cambia la Constitución, no sé, creo que eso como ochenta y tantos. Lo que era delito ayer, de repente ahora ya no es delito. Lo que antes se necesitaba 5 votos, ahora se necesita 4. Es una modificación muy profunda que para el Congreso están haciendo bien, que todo lo anterior estaba mal, pero yo no soy abogado, tú tampoco, pero si es que se declara que lo que antes era delito, ahora no lo es, sabía intuitivamente que los que habían cometido el delito cuando era delito tienen que ser juzgados como tales. No puede ser que de repente ahora ya no lo es y los anteriores que hicieron eso, así podríamos nosotros hacer las leyes cada vez más laxas y ya se acabó, pues ya, ¿para qué justicia? Si cambia la justicia y la ley relativa, la cambio cuando quiero. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de eso? Yo diría dos cosas sobre eso, estimado Modesto. La primera es eh, lo dicho anteriormente. Justamente por eso es que necesitamos, cuando hablamos de raíz, hablamos de las instancias más importantes de decisión política, del poder político, que es el gobierno, que es el Estado, que es el Congreso, ¿no? Y el aparato de justicia. Entonces, mientras eso no se limpie, no se fumigue, no se derratice, estamos, ¿no? Dando vueltas en lo mismo. Eso es en primer lugar. Y tú has dicho una gran verdad. O sea, en la práctica, este Congreso ha terminado elaborando otra constitución. Estamos pues en un periodo donde hay un gran control de la mente humana con los medios de comunicación, aunque acá también hay que señalar que están surgiendo en las redes sociales canales diferentes como este canal, cienciaperú.tv, que tiene Por la eso, intención de decir, es la única alternativa que queda, ¿no? Las redes, ¿no? Los canales independientes, los programas independientes, es lo único. Porque la gran prensa yo creo que está metida, coludida con la corrupción. Entonces ahí, las campañas, porque son, tú sabes que son campañas millonarias, o sea, que los medios de comunicación más encaja con las campañas, así que allí lo que va a interesar es cuánto hay, ¿cuánto hay? ¿no? Tú sabes que ahora dicen que ahora ¿No? hay políticos cuánticos, Así prensa es. cuántica. Todos son cuánticos porque preguntan cuánto hay. Ah, Entonces, la reserva, la esperanza es de
todos estos canales alternativos de las redes, ¿no? Que hay, por eso es que hay que darle el mayor impulso, el mayor apoyo, porque queda como una reserva no solamente informativa, sino moral, ética en nuestro país, ¿no? Y que es todavía es una retaguardia, es un baluarte de los ciudadanos, de la gente que queremos un Perú mejor, ¿no? O sea, por eso es que hay que darle mayor fuerza, mayor importancia y que ojalá, ¿no?, tengan una mayor incidencia en el conjunto de la sociedad, mi estimado. Muy bien, ha sido Vicente Ota, sociólogo, profesor de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI, ex viceministro de Interculturalidad, gran sociólogo crítico que nos está enseñando a todos ustedes, nos está enseñando a pensar con espíritu crítico, no dejarse llevar por las fake news, las noticias que son fabricadas para eh, erosionar nuestras neuronas. Amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Buenas noches, Modesto. Ya seguiremos hablando. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.